Cristín, por favor, pasa aquí. Miren, tenemos ahora un testimonio vivo, ¿verdad? De lo que es la misericordia, la gracia, los planes de Dios en la vida de una mujer. Y yo quiero que tú tengas este tiempo para compartirnos lo que el Señor te ha dicho, que puedas compartir con nosotras, por favor. Bueno, primero que todo, se ven hermosas esta mañana. Qué gusto poder estar en la presencia del Señor junto con hermanas, con familia que aman al Señor igual que yo. Siempre me honra el poder compartir lo que el Señor ha hecho conmigo y no lo tomo como algo que tengo que repetir una y otra vez todos los días, sino como el más grande privilegio, porque ¿cuántos saben que cuando Dios vino al mundo, lo hizo para cada uno de nosotros? Para poder salvarnos, para poder acercarnos más a Él, y no hay absolutamente ninguna parte de su obra que es pequeña. Todas tenemos una gran historia, y en mi historia, como muchas de ustedes a lo mejor ya saben, y para las que no, yo nací en un hogar cristiano, cimentada en la palabra desde el vientre de mi mamá, pero cuando yo estaba de 6 años, mi papá, quien había sido víctima del alcoholismo por varios años, falleció. Y a pesar de que yo vivía en un hogar cristiano, multicultural, porque mi mamá es italiana, dominicana, puertorriqueña, y mi papá era italiano, alemán, irlandés. Y cuando mi mamá se casó con mi papá siendo cristiana, él trató de servir al Señor, pero tenía una serie de traumas, y lo que hablabas la primera noche acerca de pensamientos que no habían sido llevados cautivos en la mente de él, lo llevó a un comportamiento adictivo. Ese comportamiento adictivo le quitó la vida al final. Gloria a Dios que 2 días antes de fallecer él recibió a Cristo como su Salvador, y el Señor me regaló la esperanza de que lo voy a volver a ver. ¿Qué edad tenías tú cuando eso? Tenía 6 años. 6 añitos, pero tengo memorias muy vivas desde mis 2 años. Así que fueron 4 años de mi vida en donde yo absorbí todo lo que era mi papá y me enamoré de él porque yo era daddy's girl. Y todavía lo soy, y el día que me encuentre con él en el cielo nos vamos a poner al día con todo lo que ha sucedido en mi vida, porque sé que en algún lugar del cielo él es parte de esa nube de testigos y adora al Señor con nosotros cada vez que lo hacemos aquí. Y perder a mi papá el enemigo usó eso para torcer muchas cosas en mi vida, para torcer sobre todo mi imagen de Dios, porque Dios es nuestro papá. Y yo no sé, algunos de ustedes a lo mejor cuando la primera vez que escucharon de Dios como Padre, inmediatamente vino a su mente y a su corazón la memoria de su Padre terrenal. Es decir, si tuviste un buen papá, tienes una buena idea de cuán bueno es nuestro Señor. Pero si tuviste un papá que tal vez estuvo ausente, o tal vez fue abusador, o tal vez fue sin piedad, o muy, muy rudo, muy tajante, tal vez tu imagen de Dios estaba un poquito dislocada por el ejemplo que tu papá te dio en la tierra. En mi caso, crecí extrañando a mi papá, sabiendo que él estaba en el cielo por la gracia de Dios, y si me portaba bien y seguía al Señor iba a llegar a verlo algún día. Y para mí Dios era lo mismo. Él estaba en el cielo, y cuando esta vida en la tierra acabara, entonces lo iba a conocer. Pero mientras tanto habían asuntos más importantes que yo y más relevantes en el mundo que ameritaban su atención, y yo nunca sería una de esas. Y al crecer en esa idea tan errada de lo que era Dios, no desarrollé una relación con el Espíritu Santo. Hablaba de Dios, aprendía Biblia, recitaba todos los versículos para pasar a los próximos niveles en la cadena de niños, pero no conocía a Dios. Y comencé a desarrollarme, entré en mi preadolescencia, una etapa que fue un poco dura para mí porque fue una etapa de patito feo, en donde ya les comenté que uno de mis linajes es dominicano, mi cabellera es dominicana. O sea, mi herencia afro vino en mi cabello, así que no se engañen, esto es pura queratina. Dios bendiga la queratina. Sí, y el que la inventó hasta la 5ª generación lo bendigo.
Entonces, mi dentadura tenía una deformidad. Como dijo el ortodoncista, tenía demasiados dientes para una boca tan pequeña. Y todos se salían. No podía cerrar mi boca porque todo era dientes. Luego me pusieron los braces y entonces era peor porque entonces el montón de dientes con el montón de alambres y el montón de cabello y era un poco como decía Igna ayer, feíta. O como mi mamá me prohibió decir que yo era fea, yo digo que era difícil de mirar. Sí, daba como dolor en los ojos cuando me miraba. Y tras pasar la pubertad y haber tenido todos esos cambios de imagen y haber sacado los alambres de mi boca, haber encontrado la maravilla de la plancha y de la secadora, todo comenzó a cambiar y ya yo había crecido hasta ese momento con marcas dentro de mi corazón. Marcas en mi identidad, marcas en mi concepto de mí misma y eran estas: huérfana, no perteneciente, porque donde quiera que me paro hasta el día de hoy soy diferente y es por la gran cantidad de linajes que tengo, y rechazada. Pensé que mi papá prefirió el alcohol que recibirme, que aceptarme a mí. Me sentí rechazada. Cuando mi mamá volvió a encontrar el amor, se casó de nuevo, me sentí rechazada otra vez. Por mi aspecto físico ser tan diferente, era rechazada por mis compañeros. Y ese dolor del rechazo se convirtió en una parte viva de quién era yo. Entonces cuando todo cambió y ya me veía un poquito mejor y ya la pubertad y las hormonas hicieron todas esas maravillas que hacen en la vida de cada uno, comenzó entonces la mesa a girar y a cambiarse de una manera muy drástica. Y la contraparte era que ahora, en vez de ser rechazada, ahora tenía la atención de muchísima gente, en especial del sexo opuesto. Y al pasar eso, dentro de todo eso me estoy desarrollando en la iglesia, estoy cantando en todos los servicios habidos y por haber. Llegó un joven a mi vida del cual me enamoré mucho. Nos hicimos novios y me sentí por primera vez que era aceptada, que era amada, que había una figura varonil relevante en mi vida en quien yo podía depositar ese amor que no había podido depositar desde niña por haber perdido a mi papá. Entonces este joven me enamoró de tal manera que él se convirtió en el centro de mi vida. Porque todos nosotros tenemos un hueco dentro de nuestro corazón que es grande. Todos nosotros tenemos una serie de expectativas emocionales, en especial nosotras las mujeres. Nos hacemos, como quien dice, nos hacemos castillos en las nubes, en nuestra mente, que creamos una ilusión que depositamos sobre otras personas y esperamos que las personas lo llenen. Pero aunque cometemos errores en buscar que otros llenen ese vacío, la realidad es que es bueno que reconozcamos que tenemos ese vacío, porque entonces eso es espacio para que el Espíritu Santo sea quien lo llene. En mi caso, este joven llenaba todo eso. Él era mi luna y mi sol, él era mi respiro, él era el eje alrededor del cual mi vida giraba. Y tras casi 3 años de relación, cuando yo comencé a crecer, cuando dejé de pensar en mí como alguien rechazado, cuando comencé a desarrollar una identidad un poco más autónoma. Tenía ya unos 16, 17 años, entré en la universidad, comencé a desarrollar pensamiento propio, toma de decisiones, inicios de mi adultez, y yo había acostumbrado a este joven que por no perderlo, yo había cedido mi personalidad, mi voluntad, lo que era Cristín, lo que Dios había dado a Cristín, se había puesto a un lado para complacer a este joven. Y cuando yo comencé a tomar mi posición de mujer, de independiente, de adulta, eso no necesariamente le gustó a él, pero es porque yo había creado un monstruo, de que él decía, brinca, y mi respuesta era, ¿cuán alto, mi amor? Y cuando comenzaron las diferencias, la relación se rompió, y cuando se rompió esa relación también se rompieron mis esperanzas, mi corazón, mis metas, mi futuro, porque yo había depositado todo en la esperanza de casarme con este joven. Y en ese tiempo de mi vida fue que el enemigo tomó el mayor provecho, como tiende a hacer con nosotros cuando estamos pasando por momentos de dificultad.
Porque el enemigo no nos habla mentiras cuando acabamos de recibir una palabra del Señor. El enemigo no se acerca a nosotros después que nos metemos en la presencia del Señor en un ayuno o en oración ferviente. El enemigo no trata de derrumbar nuestra fe cuando está en su tope. Él viene y se acerca sutilmente cuando estamos en el punto más bajo de nuestras emociones. Y nos dice mentiras tales como, ¿por qué estás llorando? ¿Qué es lo que te pasa? ¿No te da vergüenza estar otra vez en el suelo? ¿No te apena el decir que le sirves a un Dios que realmente no está haciendo nada por ti? Mírate dónde estás. ¿Dónde está Dios en este momento? Y comienza la mentira por ahí. Comienza el enemigo a decirnos todas esas cosas horribles. Y en mi caso, yo comencé a escuchar esa voz y entretener esa voz del enemigo. Y a creer que yo había venido al mundo para ser abandonada, rechazada, desdichada, que nadie nunca iba a amarme en verdad. Y por esa razón yo no debía amar a otros, incluyendo a Dios. Y comencé a vivir una vida de rebeldía, pero era pasivo-agresiva. Porque en ese entonces ya me había convertido en la líder de alabanza de la iglesia donde me crié. Y uno tenía que mantener una fachada, que mantener una postura. Ella era la líder de alabanza y tenía que decir aleluya cada tercera palabra. Y la fe, y sí, estamos en victoria, y toda la jerga que se habla dentro del movimiento eclesiástico moderno, que nosotros aprendemos a comunicarnos el uno con el otro diciendo mucho aleluya, mucho gloria a Dios, mucho santo, mucho hermano. Y la realidad es que como yo no conocía a Dios, no tenía una relación con el Espíritu Santo, pero sí estaba haciendo la obra de Dios, yo me comencé a equivocar, a pensar que todo lo que Dios hacía a través de mí dependía de mí. Y no podemos equivocarnos en pensar que cuando la luz de Dios brilla a través de nosotros, nosotros somos la fuente de esa luz. Es como una bombilla de luz. ¿Cuándo usted ha visto que una bombilla de luz dice la luz proviene de mí? ¿Qué sucede con un foco de luz cuando apagan el interruptor? Por más que intente brillar por luz propia, no puede. Necesita la raíz, la fuente, la energía de donde viene esa luz. Nuestra fuente de luz es el Señor. Nosotros sin Él no podemos brillar. Y yo pensé que yo brillaba por luz propia. Yo pensé que cuando decían el nombre, la que va a liderar alabanza es Cristín de Clario. Sálvese quien pueda, porque aquí Dios va a hacer algo. Y en ese tiempo, mi corazón rebelde decía otra cosa diferente a lo que decían mis labios. Mis pensamientos no iban de acuerdo con lo que salía de mi boca cada vez que cantaba. Hubo un dicho que me parece muy, muy interesante que decía, los cristianos no mienten, solo cantan sus mentiras el domingo en la mañana. Y yo era una de esas mentirosa, que cantaba algo que no vivía. Y en ese tiempo tenía una doble vida. Comencé a culpar a Dios de mis dolores. Comencé a simpatizar con la voz del enemigo y a ponerme de acuerdo con el enemigo en llamar a Dios mentiroso, en decirle a Dios, todo lo que tú has dicho realmente no es cierto porque no me ha funcionado en mi vida, porque si tú hubieses evitado en un principio la muerte de mi papá, nada de esto hubiera ocurrido. Y comencé a vivir una vida de rebeldía, comencé a arremeter contra Dios y la manera en la que yo sabía hacerlo era desobedeciéndole. Yo sentía que Dios había lastimado mi corazón con haberse llevado a mi papá, por lo tanto yo iba a lastimar el corazón del Espíritu Santo con mi desobediencia y con mi pecado. Y de pecar por resbalones poco a poco se convirtió en pecar intencionadamente. Y mientras estaba en la universidad, lejos de mi casa, lejos de la iglesia, comencé a tener una vida llena de pecado, desenfrenado, pero los fines de semana cuando venía a la iglesia a liderar alabanza era una persona opuesta. ¿En Puerto Rico es esto? Eso fue en Puerto Rico. En Puerto Rico. Uno pensaría que Puerto Rico es pequeño. Pequeño, eso.
Pero la característica número uno de las islas y de los lugares pequeños es que distancias cortas le parecen a uno largas. Y cuando decían, por ejemplo, de mi pueblo de Atillo al área metropolitana, solo son como 1 hora de camino. Acá en Texas es como nada. Ir allí. Pero para nosotros era largo porque la gente no se iban a largas distancias. Y yo tenía la libertad de que hacía lo que quería acá, hacía lo que quería allá. Y en ese tiempo comencé a tocar fondo. Me deprimí. Todos los días se hacía más vivo el hecho de que yo era nadie, que nadie me amaba, que yo estaba sola en el mundo. De hecho, contemplé el suicidio en 3 ocasiones. El Señor de todas esas ocasiones me libró con algo inesperado. Pero en ese tiempo, tocando el fondo de mi vida, le di un ultimátum al Señor. Y aunque de mala manera, le abrí mi corazón. Le dije al Señor, si es cierto que tú existes, si tú eres real, si es verdad, esta verdad con la que tú me confrontas, muéstramelo y tienes hasta las 12 de la noche para hacerlo. Me suena algo parecido. Y esas oraciones violentas, sí, le llamo yo a veces. Yo le llamo oraciones criminales. Y para mi sorpresa, pero cumpliendo el deseo de mi esperanza, el Señor intervino a las 11 y tanto de la noche esa noche. Y envió a mí una señora, una profeta de Dios, a traerme palabra del Señor, a decirme la respuesta de todas las preguntas que yo le había hecho al Señor, verbal y no verbalmente. El Señor contestó lo que yo dije, pero también lo que yo pensé. Y me dio una oportunidad. Me dijo, has llegado hasta este punto, has llegado al fondo, porque has seguido tu voluntad, pero hoy respondo a tu desafío con uno mío. Y pongo delante de ti 2 caminos para que escojas uno. Puedes escoger el camino de mi voluntad, de mi corazón, y en ese camino cumpliré todas las promesas que te he hecho a ti, todas las promesas que están en mi palabra y todas las que le he hecho a tu madre. Y mi presencia irá contigo todos los días de tu vida. Y tendrás libertad, salvación, restauración. Irás por el mundo diciéndole a la gente lo que he hecho contigo, y por tu ejemplo ellos me seguirán, y serán miles los que vendrán a mí a través de tu historia. Esto y mucho más tendrás si sigues mi camino. En cambio, el otro camino, que es el camino de tu corazón y de tu voluntad, es un camino en donde los deseos de tu corazón en este mundo se cumplirán. Adquirirás la fama, la fortuna que siempre has deseado, irás por todo el mundo y tendrás millones de seguidores que querrán ser como tú, que te imitarán y que te considerarán una diosa para esta generación. Pero si sigues el camino de tu corazón, aunque yo te guardaré porque se lo he prometido a tu madre, mi presencia no irá más contigo. Y eso para mí fue el punto decisivo, la ficha del tranque. Y me di cuenta, si yo seguía un momento más sin la presencia de Dios, seguramente yo iba a morir. Yo no iba a llegar a la vejez, yo no veía un futuro sin la presencia del Señor. Y ese día, en agosto del 2003, me entregué completamente al camino de Dios, a la voluntad de Dios y a su corazón. Y hasta el día de hoy no me ha fallado y sé que nunca me fallará. Gracias, Cristín. ¿Y cuándo vino tu príncipe? Mi príncipe vino, de hecho, el día que tuve ese encuentro con el Señor. 1 o 2 semanas después, vino una amiga a mí que había estado orando por mí y me invitó a su iglesia. Y cuando llegué a su iglesia, el ujier que me recibió terminó siendo mi esposo. Hizo un buen trabajo, el ujier. Carlos Cabán, mi esposo. Y Dios restauró todo lo que yo había perdido y me lo dio con intereses. Porque lo que yo pensé que había perdido en el amor, lo gané 1000 veces más con mi esposo. Es un hombre maravilloso que me tiene paciencia, que ha atravesado mi proceso de restauración, que ha sido arduo y a veces difícil y desafiante. Él ha sido el hombre que ha estado hablando vida a mi vida. Él ha sido el hombre que ha sido el sacerdote sobre mi hogar, y él ejerció sacerdocio sobre mí desde antes de conocerme, porque él intercedía por mí desde antes de haber puesto sus ojos en mí. Y para mí eso es
algo muy grande, porque yo he tenido el placer y la influencia de poder liderar gente alrededor del mundo, pero solo porque Dios ha puesto una buena autoridad sobre mí en mi casa, que es mi esposo. Y por él estoy agradecida. I love you, baby. Gracias, Cristín, por abrir tu corazón con nosotras. Y yo sé que muchas mujeres y hombres también, en medio de su rebelión, lo único que están buscando es encontrarse una vez más con su Padre. En algún momento perdimos el norte de Padre y lo que nuestro corazón clamaba con la rebelión era poder encontrar el abrazo. Claro. A veces cuando uno tiene una niña, un hijo, yo tengo una niña, pero a veces cuando de pronto uno dice, está buscando que la amen. Entonces, porque a veces hacen cosas porque se sienten que uno no está prestando atención, y a veces unas palmaditas hacen que el corazón de ellos vuelva, y yo no entendía cómo es posible que después de ejercer una llamada de atención y una disciplina, esas palabras fuertes de tu Dios que te puso a elegir, sí, pero a la vez tú sabes que era un Padre, claro, que te estaba llamando, y lo veo en mi hija, que hay una disciplina, y la disciplina, en vez de hacerla correr cuando es con amor y con sabiduría, en vez de correr ella de mí, lo que hace es que la trae a nuestros corazones, claro, y nos da un gráfico del corazón de todos nosotros, que cuando estás enojado, cuando estás lidiando con esas cosas y estás provocando a Dios, lo que estás es provocándole a Dios, a ver, pero para que me mire, claro, y esa llamada de atención te salvó la vida y calentó tu corazón del frío que había dejado la soledad, ¿verdad? Así mismo. Bendecimos tu vida y declaramos que esa palabra y ese mensaje llegue con esa gracia. Sé que estás escribiendo un libro. ¿Cuándo lo sacas? Lo vamos a sacar en el otoño. En el otoño de este año. De este año. Ya está comenzando el proceso de edición. Es un libro que ha sacado una vulnerabilidad de mí que no pensaba que todavía tenía. Y recordar momentos, eventos en detalle, realmente ha sido parte de mi proceso de restauración. Así que cuando lo lean, es un libro muy vulnerable, es un libro muy sincero, en donde espero que todos ustedes puedan ir por esa travesía emocional que yo tuve que enfrentar y puedan salir de etapas en su vida que a lo mejor se sienten estancados en su sanidad y su proceso de restauración. Esto fue una pruebita, no te quiero seguir preguntando más porque no quiero que nos dañes el libro. Queremos tener la historia completa, pero queremos bendecir la vida de Cristín, ¿verdad que sí? Amén. Como iglesia queremos bendecirte. Dame tu mano. Señor, yo te doy gracias por esta mujer. La bendecimos como iglesia, cuerpo de Cristo. Aquí vemos muchas iglesias representadas, Cristín, y es el cuerpo de Cristo que es así, que es diverso, pero que Él murió por la unidad. Y yo bendigo tu corazón, tu ministerio, tu casa. Le doy gracias a Dios por el hogar en donde Él te ha puesto, por la vida de Carlos, por el futuro que Él tiene para ustedes, porque la presencia de Dios esté con ustedes como Él ha prometido y estará todos los días. Y que a donde quiera que vayas seas esa embajadora del reino de Dios. Que Dios te permita recoger muchas almas de corazones rebeldes que están nada más anhelando volver y encontrarse con su Dios, su Creador, su Padre. En donde encuentren el calor de Dios y se apague el frío que el enemigo ha querido poner en sus corazones. En el nombre de Jesús. Eres bendita cuando sales, bendita cuando vas a trabajar, bendita en tu casa. Que el Señor recoja todos tus anhelos, tus corazones, tus pensamientos, y Él sea gobernando en tus pensamientos y dándote respuestas a preguntas que ni aún dices, a preguntas que ni aún has hecho. Sea una revelación directa de tu relación con el Espíritu Santo. Que Él sea tu mejor amigo, tu compañía más anhelada, y por lo tanto el corazón de tu Padre Dios sea siempre revelándose más y más. Tú creías que conocías, pero hay mucho más, Cristín. Hay mucho más que el Señor quiere revelar para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias, Señor.
Un aplauso fuerte a Cristín. Y yo era una de esas mentirosas que cantaba algo que no vivía. Y en ese tiempo tenía una doble vida. Comencé a culpar a Dios de mis dolores. Comencé a simpatizar con la voz del enemigo y a ponerme de acuerdo con el enemigo en llamar a Dios mentiroso, en decirle a Dios, todo lo que tú has dicho realmente no es cierto porque no me ha funcionado en mi vida, porque si tú hubieses evitado en un principio la muerte de mi papá, nada de esto hubiera ocurrido. Y comencé a vivir una vida de rebeldía, comencé a arremeter contra Dios y la manera en la que yo sabía hacerlo era desobedeciéndole. Yo sentía que Dios había lastimado mi corazón con haberse llevado a mi papá, por lo tanto yo iba a lastimar el corazón del Espíritu Santo con mi desobediencia y con mi pecado. Y de pecar por resbalones, poco a poco se convirtió en pecar intencionadamente. Y mientras estaba en la universidad, lejos de mi casa, lejos de la iglesia, comencé a tener una vida llena de pecado, desenfrenado, pero los fines de semana cuando venía a la iglesia a liderar alabanza era una persona opuesta. ¿En Puerto Rico es esto? Eso fue en Puerto Rico. En Puerto Rico. Uno pensaría que Puerto Rico es pequeño. Pequeño, eso. Pero la característica número uno de las islas y de los lugares pequeños es que distancias cortas le parecen a uno largas. Y cuando decían, por ejemplo, de mi pueblo de Atillo al área metropolitana, solo son como 1 hora de camino. Acá en Texas es como nada. A ir allí. Pero para nosotros era largo porque la gente no se iban a largas distancias. Y yo tenía la libertad de que hacía lo que quería acá, hacía lo que quería allá. Y en ese tiempo comencé a tocar fondo. Me deprimí. Todos los días se hacía más vivo el hecho de que yo era nadie, que nadie me amaba, que yo estaba sola en el mundo. De hecho, contemplé el suicidio en 3 ocasiones. El Señor de todas esas ocasiones me libró con algo inesperado. Pero en ese tiempo, tocando el fondo de mi vida, le di un ultimátum al Señor. Y aunque de mala manera, le abrí mi corazón. Le dije al Señor, si es cierto que tú existes y tú eres real, si es verdad, esta verdad con la que tú me confrontas, muéstramelo y tienes hasta las 12 de la noche para hacerlo. Me suena algo parecido. Y esas oraciones violentas, sí, le llamo yo a veces. Yo le llamo oraciones criminales. Y para mi sorpresa, pero cumpliendo el deseo de mi esperanza, el Señor intervino a las 11 y tanto de la noche esa noche. Y envió a mí una señora, una profeta de Dios, a traerme palabra del Señor, a decirme la respuesta de todas las preguntas que yo le había hecho al Señor, verbal y no verbalmente. El Señor contestó lo que yo dije, pero también lo que yo pensé. Y me dio una oportunidad. Me dijo, has llegado hasta este punto, has llegado al fondo porque has seguido tu voluntad, pero hoy respondo a tu desafío con uno mío. Y pongo delante de ti 2 caminos para que escojas uno. Puedes escoger el camino de mi voluntad, de mi corazón, y en ese camino cumpliré todas las promesas que te he hecho a ti, todas las promesas que están en mi palabra y todas las que le he hecho a tu madre. Y mi presencia irá contigo todos los días de tu vida. Y tendrás libertad, salvación, restauración. Irás por el mundo diciéndole a la gente lo que he hecho contigo y por tu ejemplo ellos me seguirán y serán miles los que vendrán a mí a través de tu historia. Esto y mucho más tendrás si sigues mi camino. En cambio, el otro camino, que es el camino de tu corazón y de tu voluntad, es un camino en donde los deseos de tu corazón en este mundo se cumplirán. Adquirirás la fama, la fortuna que siempre has deseado, irás por todo el mundo y tendrás millones de seguidores que querrán ser como tú, que te imitarán y que te considerarán una diosa para esta generación. Pero sí, comencé a desarrollarme, entré en mi preadolescencia, una etapa que fue un poco dura para mí porque fue una etapa de patito feo, en donde ya les comenté que uno de mis linajes es dominicano, mi cabellera es dominicana.
O sea, mi herencia afro vino en mi cabello. Así que no se engañen, esto es pura queratina. Dios bendiga la queratina. Sí, y el que la inventó hasta la 5ª generación lo bendigo. Entonces, mi dentadura tenía una deformidad. Como dijo el ortodoncista, tenía demasiados dientes para una boca tan pequeña. Y todos se salían. No podía cerrar mi boca porque todo era dientes. Luego me pusieron los braces y entonces era peor porque entonces el montón de dientes con el montón de alambres y el montón de cabello y era un poco como decía Igna ayer, feíta. O como mi mamá me prohibió decir que yo era fea, yo digo que era difícil de mirar. Sí, daba como dolor en los ojos cuando me miraba. Y tras pasar la pubertad y haber tenido todos esos cambios de imagen y haber sacado los alambres de mi boca, haber encontrado la maravilla de la plancha y de la secadora, todo comenzó a cambiar y ya yo había crecido hasta ese momento con marcas dentro de mi corazón. Marcas en mi identidad, marcas en mi concepto de mí misma y eran estas: huérfana, no perteneciente, porque donde quiera que me paro hasta el día de hoy soy diferente y es por la gran cantidad de linajes que tengo, y rechazada. Pensé que mi papá prefirió el alcohol que recibirme, que aceptarme a mí. Me sentí rechazada. Cuando mi mamá volvió a encontrar el amor, se casó de nuevo, me sentí rechazada otra vez. Por mi aspecto físico ser tan diferente, era rechazada por mis compañeros. Y ese dolor del rechazo se convirtió en una parte viva de quién era yo. Entonces cuando todo cambió y ya me veía un poquito mejor y ya la pubertad y las hormonas hicieron todas esas maravillas que hacen en la vida de cada uno, comenzó entonces la mesa a girar y a cambiarse de una manera muy drástica. Y la contraparte era que ahora, en vez de ser rechazada, ahora tenía la atención de muchísima gente, en especial del sexo opuesto. Y al pasar eso, dentro de todo eso me estoy desarrollando en la iglesia, estoy cantando en todos los servicios habidos y por haber. Llegó un joven a mi vida del cual me enamoré mucho. Nos hicimos novios y me sentí por primera vez que era aceptada, que era amada, que había una figura varonil relevante en mi vida en quien yo podía depositar ese amor que no había podido depositar desde niña por haber perdido a mi papá. Entonces este joven me enamoró de tal manera que él se convirtió en el centro de mi vida. Porque todos nosotros tenemos un hueco dentro de nuestro corazón que es grande. Todos nosotros tenemos una serie de expectativas emocionales, en especial nosotras las mujeres. Nos hacemos, como quien dice, nos hacemos castillos en las nubes, en nuestra mente, que creamos una ilusión que depositamos sobre otras personas y esperamos que las personas lo llenen. Pero aunque cometemos errores en buscar que otros llenen ese vacío, la realidad es que es bueno que reconozcamos que tenemos ese vacío, porque entonces eso es espacio para que el Espíritu Santo sea quien lo llene. En mi caso, este joven llenaba todo eso. Él era mi luna y mi sol, él era mi respiro, él era el eje alrededor del cual mi vida giraba. Y tras casi 3 años de relación, cuando yo comencé a crecer, cuando dejé de pensar en mí como alguien rechazado, cuando comencé a desarrollar una identidad un poco más autónoma. Tenía ya unos 16, 17 años, entré en la universidad, comencé a desarrollar pensamiento propio, toma de decisiones, inicios de mi adultez, y yo había acostumbrado. Cristín, por favor, pasa aquí. Miren, tenemos ahora un testimonio vivo, ¿verdad? De lo que es la misericordia, la gracia, los planes de Dios en la vida de una mujer. Y yo quiero que tú tengas este tiempo para compartirnos lo que el Señor te ha dicho, que puedas compartir con nosotras, por favor. Bueno, primero que todo, se ven hermosas esta mañana. Qué gusto poder estar en la presencia del Señor junto con hermanas, con familia que aman al Señor igual que yo. Siempre me honra el
el poder compartir lo que el Señor ha hecho conmigo y no lo tomo como algo que tengo que repetir una y otra vez todos los días, sino como el más grande privilegio, porque ¿cuántos saben que cuando Dios vino al mundo, lo hizo para cada uno de nosotros? Para poder salvarnos, para poder acercarnos más a Él, y no hay absolutamente ninguna parte de su obra que es pequeña. Todas tenemos una gran historia, y en mi historia, como muchas de ustedes a lo mejor ya saben, y para las que no, yo nací en un hogar cristiano, cimentada en la palabra desde el vientre de mi mamá, pero cuando yo estaba de 6 años, mi papá, quien había sido víctima del alcoholismo por varios años, falleció. Y a pesar de que yo vivía en un hogar cristiano, multicultural, porque mi mamá es italiana, dominicana, puertorriqueña, y mi papá era italiano, alemán, irlandés. Y cuando mi mamá se casó con mi papá siendo cristiana, él trató de servir al Señor, pero tenía una serie de traumas, y lo que hablabas la primera noche acerca de pensamientos que no habían sido llevados cautivos en la mente de él, lo llevó a un comportamiento adictivo. Ese comportamiento adictivo le quitó la vida al final. Gloria a Dios que 2 días antes de fallecer él recibió a Cristo como su Salvador. Y el Señor me regaló la esperanza de que lo voy a volver a ver. ¿Qué edad tenías tú cuando eso? Tenía 6 años. 6 añitos, pero tengo memorias muy vivas desde mis 2 años. Así que fueron 4 años de mi vida en donde yo absorbí todo lo que era mi papá y me enamoré de él porque yo era daddy's girl. Y todavía lo soy, y el día que me encuentre con él en el cielo nos vamos a poner al día con todo lo que ha sucedido en mi vida, porque sé que en algún lugar del cielo él es parte de esa nube de testigos y adora al Señor con nosotros cada vez que lo hacemos aquí. Y perder a mi papá el enemigo usó eso para torcer muchas cosas en mi vida, para torcer sobre todo mi imagen de Dios, porque Dios es nuestro papá. Y yo no sé, algunos de ustedes a lo mejor cuando la primera vez que escucharon de Dios como Padre, inmediatamente vino a su mente y a su corazón la memoria de su Padre terrenal. Es decir, si tuviste un buen papá, tienes una buena idea de cuán bueno es nuestro Señor. Pero si tuviste un papá que tal vez estuvo ausente, o tal vez fue abusador, o tal vez fue sin piedad, o muy, muy rudo, muy tajante, tal vez tu imagen de Dios estaba un poquito dislocada por el ejemplo que tu papá te dio en la tierra. En mi caso, crecí extrañando a mi papá, sabiendo que él estaba en el cielo por la gracia de Dios, y si me portaba bien y seguía al Señor iba a llegar a verlo algún día. Y para mí Dios era lo mismo. Él estaba en el cielo, y cuando esta vida en la tierra acabara, entonces lo iba a conocer. Pero mientras tanto habían asuntos más importantes que yo y más relevantes en el mundo que ameritaban su atención, y yo nunca sería una de esas. Y al crecer en esa idea tan errada de lo que era Dios, no desarrollé una relación con el Espíritu Santo. Hablaba de Dios, aprendía Biblia, recitaba todos los versículos para pasar a los próximos niveles en la cadena de niños, pero no conocía a Dios. Y dado este joven que por no perderlo, yo había cedido mi personalidad, mi voluntad, lo que era Cristín, lo que Dios había dado a Cristín, se había puesto a un lado para complacer a este joven. Y cuando yo comencé a tomar mi posición de mujer, de independiente, de adulta, eso no necesariamente le gustó a él, pero es porque yo había creado un monstruo, de que él decía, brinca, y mi respuesta era, ¿cuán alto, mi amor? Y cuando comenzaron las diferencias, la relación se rompió, y cuando se rompió esa relación también se rompieron mis esperanzas, mi corazón, mis metas, mi futuro, porque yo había depositado todo en la esperanza de casarme con este joven. Y en ese tiempo de mi vida fue que el enemigo tomó el mayor provecho, como tiende a hacer con nosotros cuando estamos pasando por momentos de dificultad. Porque el enemigo no nos habla mentiras cuando acabamos de recibir una palabra del Señor. El enemigo no se acerca a nosotros
después que nos metemos en la presencia del Señor en un ayuno o en oración ferviente. El enemigo no trata de derrumbar nuestra fe cuando está en su tope. Él viene y se acerca sutilmente cuando estamos en el punto más bajo de nuestras emociones. Y nos dice mentiras tales como, ¿por qué estás llorando? ¿Qué es lo que te pasa? ¿No te da vergüenza estar otra vez en el suelo? ¿No te apena el decir que le sirves a un Dios que realmente no está haciendo nada por ti? Mírate dónde estás. ¿Dónde está Dios en este momento? Y comienza la mentira por ahí. Comienza el enemigo a decirnos todas esas cosas horribles. Y en mi caso, yo comencé a escuchar esa voz y entretener esa voz del enemigo. Y a creer que yo había venido al mundo para ser abandonada, rechazada, desdichada, que nadie nunca iba a amarme en verdad y por esa razón yo no debía amar a otros, incluyendo a Dios. Y comencé a vivir una vida de rebeldía, pero era pasivo-agresiva, porque en ese entonces ya me había convertido en la líder de alabanza de la iglesia donde me crié. Y uno tenía que mantener una fachada, que mantener una postura. Ella era la líder de alabanza y tenía que decir aleluya cada tercera palabra. Y la fe, y sí, estamos en victoria, y toda la jerga que se habla dentro del movimiento eclesiástico moderno, que nosotros aprendemos a comunicarnos el uno con el otro diciendo mucho aleluya, mucho gloria a Dios, mucho santo, mucho hermano. Y la realidad es que como yo no conocía a Dios, no tenía una relación con el Espíritu Santo, pero sí estaba haciendo la obra de Dios, yo me comencé a equivocar, a pensar que todo lo que Dios hacía a través de mí dependía de mí. Y no podemos equivocarnos en pensar que cuando la luz de Dios brilla a través de nosotros, nosotros somos la fuente de esa luz. Es como una bombilla de luz. ¿Cuándo usted ha visto que una bombilla de luz dice la luz proviene de mí? ¿Qué sucede con un foco de luz cuando apagan el interruptor? Por más que intente brillar por luz propia, no puede. Necesita la raíz, la fuente, la energía de donde viene esa luz. Nuestra fuente de luz es el Señor. Nosotros sin Él no podemos brillar. Y yo pensé que yo brillaba por luz propia. Yo pensé que cuando decían el nombre, la que va a liderar alabanza es Cristín de Clario. Sálvese quien pueda, porque aquí Dios va a hacer algo. Y en ese tiempo, mi corazón rebelde decía otra cosa diferente a lo que decían mis labios. Mis pensamientos no iban de acuerdo con lo que salía de mi boca cada vez que cantaba. Hubo un dicho que me parece muy, muy interesante que decía, los cristianos no mienten, solo cantan sus mentiras el domingo en la mañana. Si sigues el camino de tu corazón, aunque yo te guardaré porque se lo he prometido a tu madre, mi presencia no irá más contigo. Y eso para mí fue el punto decisivo, la ficha del tranque. Y me di cuenta, si yo seguía un momento más sin la presencia de Dios, seguramente yo iba a morir. Yo no iba a llegar a la vejez, yo no veía un futuro sin la presencia del Señor. Y ese día, en agosto del 2003, me entregué completamente al camino de Dios, a la voluntad de Dios y a su corazón. Y hasta el día de hoy no me ha fallado y sé que nunca me fallará. Gracias, Cristín. ¿Y cuándo vino tu príncipe? Mi príncipe vino, de hecho, el día que tuve ese encuentro con el Señor. 1 o 2 semanas después, vino una amiga a mí que había estado orando por mí y me invitó a su iglesia. Y cuando llegué a su iglesia, el ujier que me recibió terminó siendo mi esposo. Hizo un buen trabajo, el ujier. Carlos Cabán, mi esposo. Y Dios restauró todo lo que yo había perdido y me lo dio con intereses. Porque lo que yo pensé que había perdido en el amor, lo gané 1000 veces más con mi esposo. Es un hombre maravilloso
que me tiene paciencia, que ha atravesado mi proceso de restauración, que ha sido arduo y a veces difícil y desafiante. Él ha sido el hombre que ha estado hablando vida a mi vida. Él ha sido el hombre que ha sido el sacerdote sobre mi hogar, y Él ejerció sacerdocio sobre mí desde antes de conocerme, porque Él intercedía por mí desde antes de haber puesto sus ojos en mí. Y para mí eso es algo muy grande, porque yo he tenido el placer y la influencia de poder liderar gente alrededor del mundo, pero solo porque Dios ha puesto una buena autoridad sobre mí en mi casa, que es mi esposo. Y por Él estoy agradecida. I love you, baby. Gracias, Cristín, por abrir tu corazón con nosotras. Y yo sé que muchas mujeres y hombres también, en medio de su rebelión, lo único que están buscando es encontrarse una vez más con su Padre. En algún momento perdimos el norte de Padre, y lo que nuestro corazón clamaba con la rebelión era poder encontrar el abrazo. Claro. A veces cuando uno tiene una niña, un hijo, yo tengo una niña, pero a veces cuando de pronto uno dice, está buscando que la amen. Entonces, porque a veces hacen cosas porque se sienten que uno no está prestando atención, y a veces unas palmaditas hacen que el corazón de ellos vuelva, y yo no entendía cómo es posible que después de ejercer una llamada de atención y una disciplina, esas palabras fuertes de tu Dios que te puso a elegir, sí, pero a la vez tú sabes que era un Padre, claro, que te estaba llamando, y lo veo en mi hija, que hay una disciplina, y la disciplina, en vez de hacerla correr cuando es con amor y con sabiduría, en vez de correr ella de mí, lo que hace es que la trae a nuestros corazones, claro, y nos da un gráfico del corazón de todos nosotros, que cuando estás enojado, cuando estás lidiando con esas cosas y estás provocando a Dios, lo que estás es provocándole a Dios, a ver, pero para que me mire. Claro. Y esa llamada de atención te salvó la vida y calentó tu corazón del frío que había dejado la soledad, ¿verdad? Así mismo. Bendecimos tu vida y declaramos que esa palabra y ese mensaje llegue con esa gracia. Sé que estás escribiendo un libro. ¿Cuándo lo sacas? Lo vamos a sacar en el otoño. En el otoño de este año. De este año. Ya está comenzando el proceso de edición. Es un libro que ha sacado una vulnerabilidad de mí que no pensaba que todavía tenía. Y recordar momentos, eventos en detalle, realmente ha sido parte de mi proceso de restauración. Así que cuando lo lean, es un libro muy vulnerable, es un libro muy sincero.